cuestiones que lo que nos va a interesar como maestros. Me dice acá en la primera, no sé si logran observar bien el tamaño de la letra, a ver, ahí. Nos dice en qué momento nos encontramos. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá tenemos, por ejemplo, estamos al inicio, vamos a empezar el día del 1 al 8 de marzo, nos consideran la primera semana de gestión. Luego empieza el periodo lectivo el día 11 oficialmente, ¿no? Que vamos a ver, va a depender también de cada región, de cada instancia en donde se va a desarrollar la acción educativa. Y luego en el mes se implementa el año en el intermedio, en el mes del 24 de julio al 4 de agosto tenemos el segundo bloque, semanas de gestión, ahí tenemos 2 semanas, y cerramos el tercer bloque de semanas de gestión del 26 al 29 de diciembre. Este es de modo general. Entonces acá tenemos, y esto está dentro de esta resolución. Por ejemplo, esta resolución, o un maestro nos decía hace rato, ¿no? Antes nos confundían y de repente seguimos todavía con este proceso de aprendizaje, de la experiencia de aprendizaje, la unidad. Y hay algunos detalles que vamos a comentar en el momento adecuado. Esta resolución, la 587, que fue promulgada el 3 de noviembre del 2023, es la que orienta todo el trabajo educativo en este año 2024. Entonces vamos por ahí a darle un pequeño detalle a leer. Luego miren, aquí en estas semanas es importante mirar esta parte, ¿no? La composición del año escolar. Me dice que aquí las semanas lectivas nos mencionan, estas semanas incluyen las horas de libre disponibilidad, las que pueden ser empleadas para la recuperación de los aprendizajes. Se pueden realizar actividades relacionadas con la gestión escolar de la institución educativa. El objetivo de los estudiantes es que los estudiantes desarrollen competencias en el marco de los enfoques y orientaciones establecidas en el CENEP. Ahora, eso es lo que nos corresponde a nosotros. Luego también seguro que aquí en la sala de repente hay maestros que trabajan en EVA. ¿Hay algún maestro que trabaja en EVA aquí, colegas? Bueno, entonces por ahí no tenemos aquí en esta partecita. Miren, luego hay que ver esta parte de acá, la composición del año escolar. Va a depender esto, ¿para qué nos sirve esta tablita, maestros? A ver, que observamos acá, que está en la resolución 587. Esta tablita, ¿para qué nos sirve? A ver, maestros, ¿qué dicen? Para nuestra calendarización. La calendarización del año escolar. Cierto, para establecer nuestra calendarización del año escolar. Y según esta tablita de la composición del año escolar, ¿cuántas semanas efectivas de trabajo con los estudiantes se plantea el ministerio? 39. 39 semanas, ¿cierto? El primer bloque está compuesto por 9 semanas, que empieza el día 11 de marzo y termina el día 10 de mayo. El segundo bloque sería de 10 semanas, desde el 13 de mayo al 19 de julio. El tercer bloque, 10 semanas, del 5 de agosto al 11 de octubre. Y el último bloque de 10 semanas también, desde el 14 de octubre hasta el día 20 de diciembre. Entonces, por ejemplo, en esta parte, mucho tiene que ver cómo nosotros trabajar. Y si ustedes observan, maestros, nosotros en el área matemática es el área que más competencias tenemos, ¿cierto o no cierto, colegas? ¿Cuántas competencias tenemos? 4. 4, ¿no? Y si hablamos en términos de porcentaje de las 26 competencias que se trabajan, porque son 29, ¿no? Y le quitamos, bueno, los que vivimos en la zona urbana, no trabajamos 3, serían 26, menos las dos transversales, nos quedaríamos con 24. Y de estas 24, imagínense, la sexta parte es del área de matemática. La pregunta, maestros, que yo les hago y me encantaría que hagan una reflexión. A veces, en algunas instituciones, comentábamos el año anterior, el director o de repente los especialistas de las UGELES nos exigen que cumplamos o desarrollemos las 4 competencias durante cada periodo, lo cual sabemos que eso no es obligatorio. Lo que sí debemos asegurar que esas 4 competencias
se desarrollen durante todo el año académico. ¿Es cierto, maestros, o no? Efectivamente. Sí, por lo menos 2 veces, profesor. Mínimo 2. Podría darse, ¿no? Por ejemplo, miren, si nosotros hablamos, lo que comentaba la maestra Amparo, si nosotros habláramos de primero de secundaria, en primero de secundaria, ¿cuál competencia creen que nosotros o cuáles debemos de priorizar de entrada? Porque recuerden que se tiene que priorizar las competencias en función a la necesidad de aprendizaje. Problemas de cantidad, la primera competencia. Resuelve problemas de cantidad, ¿cierto? Mire, supongamos que tengamos 8 unidades. De las 8 unidades, alguien me decía, profesor, debe ser 2, 2, 2, 2. Puede, ¿no? Pero si nos damos cuenta, mirando el peso de la competencia en el primero de secundaria, yo pienso que la competencia que se debe de priorizar en orden, ¿cuál debe ser? Primero, resuelve problemas de cantidad. Y de equivalencia. Claro, también, porque si el alumno maneja esta parte de lo que resuelve problemas de cantidad, de manera ya se prepara para poder trabajar muy bien lo que es la de resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, y de ahí sería la parte de, ¿cuál creen ustedes que se debe priorizar luego? ¿La de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, o la de forma, movimiento y localización? ¿Qué dicen, maestros? Miremos la edad. Profesor, porque aquí hay bastantes ecuaciones y eso le va a servir para las situaciones de polígonos, de segmentos, de triángulos. Tiene que saber resolver ecuaciones. Ya, miren, y eso lo vamos a ver ya en el momento que vamos a ir. Ya miren ahí, pero todos coincidimos de que la competencia que se debe de priorizar en primero es la competencia de resolver problemas de cantidad. Y eso, miren, ahí vamos a encontrar una realidad. Lo que a veces vemos, ¿no? Vamos a recibir estudiantes de primero de primaria, y generalmente lo recibimos a estudiantes con, si miramos, por ejemplo, las actas de evaluación que vamos a tener que revisar como un insumo para darnos cuenta en qué nivel se encuentran, vamos a encontrar estudiantes que casi no tienen B. Son estudiantes, bueno, yo les hablo de la realidad que conozco en mi colegio y otros cercanos, pero la mayoría de estudiantes, ¿con qué calificativo terminan 6º grado de primaria, maestros? Con A. AD. Con A o AD. Sí, A o AD. Y imagínense, un estudiante que termina con ese calificativo en el mes de diciembre, y cuando uno va a recoger o va a plantear una situación de evaluación, por ejemplo, para ver en qué contexto se encuentra, en qué condiciones, observamos de que realmente mirando los desempeños que el estudiante debe haber alcanzado en el 5º ciclo, no son coherentes. Entonces, y esa es una realidad que no es ajena de repente a todos los lugares de donde ustedes trabajan, ¿cierto, maestros? Cierto. Entonces, ahí, por ejemplo, también implica una reflexión que nosotros como maestros debemos de observar, porque en primer año de repente es el quiebre, ¿no? Porque vamos a empezar con el estudiante deja a veces el trabajo con una maestra o un maestro y va a sumergirse en el trabajo ya con varios docentes, y ahí implica también un cambio también en la parte social, en la parte de la interrelación con los demás, porque ya no va a haber un maestro nada más, vamos a ser 10, inclusive también otros, ¿no? De repente el subdirector, el personal, el auxiliar, el personal jerárquico. Entonces ya es un cambio también que va por ese lado. Entonces miren, aquí tenemos esta calendarización. Y luego esta parte de acá, ya la semana de gestión, ahí nos vamos nosotros a sumergir en el trabajo, en el análisis de una parte que nos dice acá, miren, aquí ve, en esta semana de gestión, bueno, la parte del director es el director. Nosotros, ¿qué vamos a ver aquí en esta primera parte? Por ejemplo, en la institución educativa vamos a ver de los documentos de gestión. A ver, ¿qué vamos a hacer? Acciones de la UGEL. A ver, aquí en la comunidad educativa.
Vamos a trabajar una parte de los documentos de gestión, de los instrumentos de gestión, algunas comisiones, la comisión de gestión pedagógica, el comité de gestión de bienestar, y también aquí se miraría todo lo que es la parte del diagnóstico del PEI, ¿no? Que nos sirve para poder, de alguna manera, también mirar las potencialidades y debilidades que tenemos en nuestra institución y en el entorno de cada una de nuestras instituciones educativas. Esta parte simplemente es una cuestión de ver, ¿no? Ahí está el PEI y el PAD. Esa es la parte que vamos a ver en la primera semana de gestión. Y ahora miremos este documento de acá. A ver, maestros, yo les digo, ¿quién de ustedes ha leído la resolución 587? A ver, maestros, la 587. ¿Qué es lo que nosotros de esta resolución debemos de considerar para nosotros empezar nuestro trabajo? Se llaman lineamientos para la prestación del servicio educativo en las instituciones y programas educativos de la educación básica para el año 2024. ¿Qué es lo resaltante? ¿A dónde nosotros nos debemos de ubicar para poder analizar lo que nos corresponde como maestros? Miren, aquí tenemos. ¿Dónde nos ubicamos? El 6.2.1, donde nos habla ahí de la programación, que debe ser de unidades didácticas, la cual considera unidades de aprendizaje, los proyectos y los módulos, profesor, lo que nos va a orientar este año. A ver, vamos aquí, la página 29. En la página 29, el 6.21, aquí está, a ver, aquí está, ya lo estaba lineamientos pedagógicos a nivel de aula, es lo que nos corresponde a nosotros. Miren, maestros, aquí ustedes pueden observar, a ver, voy a coger el resaltador, me dice lineamientos para nosotros poder hacer el trabajo. Me dice lineamientos pedagógicos para el desarrollo de aprendizajes. Creo que acá lo puedo ampliar un poco más el tamaño para poder observarlo. Ahí. Miren, aquí en este caso te dice, para que los docentes puedan orientar efectivamente su trabajo pedagógico en el desarrollo de las competencias planteadas en el CENEP, es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Compartir de manera colegiada a nivel de institución educativa las experiencias y conocimientos pedagógicos, teniendo en cuenta la atención a la diversidad de los estudiantes. Ahora, esto empieza también en la segunda parte, que es planificar unidades didácticas variadas. Miren, y dentro de estas unidades didácticas variadas, me menciona que puedo trabajar unidades en sí, proyectos o módulos de aprendizaje, entre otros. Y según el nivel y considerando, dice, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes identificadas en la evaluación diagnósticas, sus intereses, fortalezas y sus contextos. Asimismo, el docente considera el uso de materiales educativos y espacios educativos teniendo en cuenta la atención a la diversidad. A ver, maestros, si hablamos aquí con este criterio, estamos regresando a lo que era antes de la pandemia, ¿no? Cuando hablábamos de unidades didácticas, considerábamos tres tipos: la unidad en sí, la unidad de aprendizaje, el proyecto de aprendizaje y los módulos de aprendizaje. A ver, colegas, entre esos tres tipos de unidades didácticas, ¿cuál es la diferencia que nosotros consideramos? A ver, colegas, ¿qué dicen? ¿Cuál es la diferencia entre una unidad de aprendizaje, un proyecto de aprendizaje y un módulo de aprendizaje? A ver, ¿qué idea tenemos, maestros? Participemos, colegas. Si no me siento triste. A ver, podríamos, lo poco que recordamos también, claro, que dijeron. Bueno, la unidad es la organización de los contenidos en torno a las competencias. En cambio, el proyecto involucra ya a varias áreas, ¿no? Podemos trabajar transversalmente con CT, que es lo que más nos familiarizamos en matemática, y ciencias sociales. Y en cambio los módulos generalmente lo aplicábamos, por ejemplo, para hacer un reforzamiento o de acuerdo a la evaluación, los resultados que nos arrojaban, pues analizábamos y veíamos que teníamos que hacer hincapié o reforzar o darle otros instrumentos, otras estrategias a los chicos, y por medio de los módulos lo podíamos lograr. Bueno, eso es lo que recuerdo. Muy bien, maestra.
¿Alguien más, colegas? Unidades de aprendizaje, proyectos o módulos de aprendizaje, ¿no? Lo que aquí en la resolución nos habla de unidades didácticas. ¿Qué dicen, colegas? ¿Alguna otra idea, colegas, por favor? Maestro José, un poco voy a diferenciar, ¿no? Unidad y proyecto, ¿no? Unidad más se estructura desde la perspectiva del docente, ¿no? Mientras que el proyecto, ¿no? Se realiza a partir de los intereses, ¿no? Potencialidades, problemas del entorno del estudiante, ¿no? Eso de repente podría aportar maestro. Y es más, obviamente, el proyecto un poco más corto, ¿no? Hasta donde sé creo que es 2 semanas, ¿no? Por ahí no puede ser tan extenso, ¿no? Interesante, mire, la perspectiva desde donde se plantea, ¿no? Las unidades generalmente lo planteamos desde el punto de vista del maestro. En cambio, en el proyecto se involucra desde su concepción al estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque aborda una problemática. Ahora, esto de los proyectos de aprendizaje, por ejemplo, si hemos visto desde el tiempo en el que hemos participado de alguno, generalmente estos proyectos de aprendizaje, ¿por qué creen que han fracasado? ¿Qué dicen, maestros? ¿Cuál creen que ha sido la razón por qué un proyecto de aprendizaje de repente no nos hemos acostumbrado a trabajar todos dentro de un proyecto? Por el trabajo por el tiempo que deben dedicar los docentes para coordinar dicho proyecto. Que a veces no hay un tiempo suficiente, ¿no? En el colegio para que puedan coordinar y puedan trabajar todo lo que es el proyecto. Lo que significa que tienen que articular las áreas. Muy bien. Ya, el tiempo, de repente el tiempo para su planificación, el seguimiento, la reestructuración de alguna actividad, de repente, por ejemplo, en el camino, porque el proyecto tiene esa bondad. Pero hay otra razón por la que de repente los proyectos no han sido muy, de repente, tomados en cuenta. Yo conozco algunas instituciones, por ejemplo, que ahora trabajan por proyectos, pero tienen otra perspectiva de la forma como lo organizan los proyectos. Profesor, no sé, a ver. En este proyecto el protagonista, como se dice, debe ser el estudiante, y quizás muchos proyectos se han planteado, pero sin tener en cuenta los puntos de vista o realmente la participación del estudiante aquí en la planificación de dicho proyecto. Ya. Y dígame, por ejemplo, si ustedes recuerdan, yo mucho recordaré algunos proyectos al inicio cuando empezaba a trabajar, nos decían, vamos a hacer un proyecto. Y generalmente los proyectos, ¿qué áreas eran quienes lo planteaban? ¿Qué áreas planteaban los proyectos? Áreas técnicas. Áreas técnicas. Ya, pero en los colegios de variantes Ciencias y Humanidades, los proyectos generalmente lo planteaban las áreas de ciencias sociales, no de ciencias y tecnología. Ciencias sociales, ciencias de tecnologías. Los maestros de matemática terminábamos ahí haciendo algo que repetíamos y era terminar a hacer cantidad, hacer porcentajes, hacer estadísticas. ¿Cierto o no cierto, maestros? Si vemos la mayoría de situaciones significativas, profesor, a veces queremos una situación, una problemática de la institución educativa, la segunda problemática, la tercera problemática, la cuarta problemática, todas se prestan a trabajar estadística. Sí, pues, entonces miren, y otro detalle ahí que si conversamos y analizamos bien, es que inicialmente los proyectos se miraba como trabajar una problemática, pero que incluya todas las áreas. Y ahí el detalle, ¿no? Ahí el detalle de que en una problemática, en una determinada actividad que se plantee, no necesariamente todas las áreas convergen para poder contribuir a la solución. Entonces, yo conozco de instituciones que trabajan muy bien esta parte de proyectos y es admirable, ¿no? Cómo sus maestros coordinan, cómo hacen el planteamiento de la problemática, hacen las actividades, lo planifican, lo van haciendo el seguimiento. Inclusive, mire, hablan de algunos proyectos cuando hablábamos de la temporalidad. Por ejemplo, el maestro decía 2 semanas, máximo 3, pero yo conozco casos donde a veces la problemática es más, la duración es mucho más. E inclusive, por ejemplo, avanzan hasta cierta 2, 3 semanas, lo suspenden, hacen otro tipo de unidad y
luego lo retoman porque a veces necesitan insumos para poder seguir desarrollando el proyecto. Entonces, estos proyectos funcionarían siempre y cuando las áreas que se involucran realmente en el trabajo puedan de alguna manera hacer sinergia, ¿no? Para poder sacar un producto final, ¿no? Que contribuyan. Porque si vamos a ir a un proyecto donde solamente el área de matemática va a ayudar a cuantificar, va a ayudar a interpretar algunos detalles de resultados, entonces, ¿cómo veo, no? Y cómo hago que el conocimiento que va construyendo el estudiante realmente se vuelve significativo. Ahí hay una cuestión interesante, ¿no? Entonces, creo que si miramos alguna problemática que nos ayude a trabajar este aspecto, por ejemplo, sería interesante inclusive compartir algunas ideas, por ejemplo, hacer un proyecto entre instituciones, ¿no? Por ejemplo, el juego. El juego es una actividad que en matemática a veces lo hemos tomado a la ligera, pero si analizamos bien, el juego es una fuente muy riquísima para poder crear nociones, para construir nociones, para desarrollar actividades donde el estudiante comience a identificar características, elementos de objetos matemáticos que posteriormente lo pueda definir. Entonces, ahí hay esa cuestión, colegas, miren, de mirar. Ahora, el módulo sí es más específico, como la maestra Gloria decía, ¿no? Lo utilizamos con un fin bien específico, de repente para complementar alguna información que no lo he dado, de repente alguna actividad, o de repente complementar algo que no se ha logrado, alguna dificultad que tiene un grupo de estudiantes. Y ahora la pregunta de Miles, si aquí ya no nos hablan de experiencias de aprendizaje, ¿dónde quedan, no? ¿Cómo quedamos con la experiencia de aprendizaje? ¿Qué dicen, maestros, ustedes? ¿Dónde queda la experiencia de aprendizaje? Bueno, nosotros desde el año pasado, recordarán los que estuvimos reunidos así también por estos tiempos, planificábamos, no planificamos experiencias, ¿no, maestros? Planificamos unidades. Pero pregunto, aquí ya no habla de experiencias de aprendizaje, pero ustedes han visto los documentos del ministerio. ¿A qué llama el ministerio experiencia de aprendizaje? ¿Qué dicen, maestros? A las unidades, a los proyectos. Claro, él dice, ¿no? Que las unidades, los proyectos de aprendizaje son un tipo de experiencia, porque de alguna manera el maestro planifica actividades y el estudiante lo vivencia, lo ejecuta, lo desarrolla. Entonces, de alguna forma está allí. Pero claro, la idea que teníamos en el tiempo de Aprendo en Casa, donde las experiencias se concebían entre 4, 5, a veces 6 áreas, donde de alguna manera alguien presentaba la problemática y todo lo que se iba construyendo en una actividad servía como base para que se construya la siguiente de la misma área o de otras áreas. Ahí se veía, ¿no? La lógica era el trabajo. Pero en este caso, en el trabajo que hacemos nosotros, con el horario, de la forma como está distribuido, el querer hacer un trabajo de ese tipo es imposible, puesto que según el horario, de repente con una sección me tocará al inicio, pero con la otra no me toca igual. Y entonces ahí es el problema. Entonces, yo creo que lo más atinado aquí es trabajar la unidad de aprendizaje. Muy bien, maestros. Luego miren otra cuestión que considera también dentro de los lineamientos pedagógicos, la 587 me dice, plantear situaciones, actividades significativas y desafiantes del contexto local o global con propósitos de aprendizaje, con criterios de evaluación claros y que consideren el uso de materiales, ya sea impresos, concretos o manipulativos y digitales pertinentes a las necesidades y características de los estudiantes. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a plantear una situación significativa, ¿qué contextos generalmente utilizamos nosotros en matemática? En matemáticas se habla de dos grandes contextos. ¿Cuáles son? ¿Qué dicen, maestros? En matemática, dos grandes contextos. ¿Cuáles son? El intramatemático y el extramatemático. Ya. ¿Cómo lo consideramos nosotros al contexto intramatemático? Ese es el matemático en sí, ¿no? Es el que utilizamos un lenguaje netamente simbólico, objetos netamente abstractos.
pero que de alguna manera, miren, de un tiempo acá, desde que empezamos a trabajar con este currículo nacional, el contexto intramatemático se ha visto como algo satánico. No sé si han tenido esa impresión, porque todo el mundo nos dice, yo lo llevo al contexto real, muy bien, pero la pregunta sería, ¿es realmente un contexto real, valga la redundancia, cuando nosotros hacemos de repente la simulación de una actividad matemática? ¿Qué dice? ¿O es que nosotros creamos situaciones ideales que se acercan a la realidad? ¿Qué dicen, maestros? Se crea situaciones ideales, maestro, pero que no son reales muchas veces. Claro, o sea, y miren, y ahí, colegas, estas reuniones, justo la primera parte nos va a servir para ello, porque cuando nosotros tengamos que determinar, por ejemplo, plantear una situación, hasta qué punto esa situación realmente es producto de una actividad cotidiana o de recoger información del entorno y se utiliza la información tal y conforme está para construir conocimientos matemáticos. Entonces, por ejemplo, si miramos nosotros un poco PISA habla, ¿no?, de los contextos y habla de contextos globales. Y estos contextos globales justamente están, si hablamos de una realidad, de un entorno cercano al estudiante, no solamente es el entorno en su localidad, porque es real, también es real, por ejemplo, la cuestión a nivel regional, a nivel nacional, mundial, son contextos reales. Pero que cuando uno modela una situación matemática, y como muy bien lo decía el maestro Efraín, nosotros creamos situaciones ideales, porque le damos condiciones ideales a determinadas magnitudes que lo vamos a tomar como medida para poder establecer modelos, ya sean modelos numéricos, modelos algebraicos, modelos geométricos, modelos estadísticos o probabilísticos. Eso, por ejemplo, maestros, me encantaría que cuando lo analicemos cada una de las competencias, ahí sí tengamos cuestiones de discutir, y me encantaría que la discusión sea una alturada, que lean, y sería interesante, ¿no? Por ejemplo, cómo mirar que cuando hablamos de las estrategias para trabajar cantidad, ¿qué estrategias utilizo, por ejemplo, para trabajar lo que es cálculo, para trabajar redondeo, para trabajar el cálculo numérico, el cálculo mental? O sea, ¿qué estrategias utilizo? Estrategias de aproximación. Miren, esas cuestiones nos van a ayudar realmente a mirar cómo yo la situación que planteo realmente va a tener sentido para construir el conocimiento matemático. Y como acá muy bien nos menciona, esto no debe estar alejado de ¿qué? De los criterios de evaluación y también del material con el que vamos a trabajar. Y aquí hay mucho material que podemos utilizar, pero que quizás de un tiempo acá no lo hacemos. Por ejemplo, no sé si les ocurre a ustedes, pero tenemos estudiantes, por ejemplo, que llegan a cuarto, quinto de secundaria y no pueden utilizar bien una regla, no pueden utilizar un compás. No sé si de repente en sus instituciones no ocurre, pero en la mía sí. Tengo estudiantes que llegan a ese nivel. No escriben. No sé si es igual por sus realidades, maestros. Eso es cierto, maestro. Entonces, por ejemplo, ahí entonces tenemos una cuestión interesante que podamos tener que planificar. Otro aspecto que considera acá, miren, dice, es observar e identificar necesidades de aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, aquí en esta parte, nosotros tenemos que mirar al estudiante. Ahora, por ejemplo, ¿podremos nosotros, antes de conocerlo al estudiante, poder identificar estas necesidades de aprendizaje que tengan los estudiantes? ¿Qué dicen? ¿Podremos hacerlo o no? ¿Qué dicen, colegas? ¿Lo podremos identificar o no? Identificarlo de repente en una prueba, mirando la sentencia GI de repente. Pero ahí sería una necesidad de aprendizaje netamente, de repente, de una competencia, de otra, ¿no? Pero cuando hablamos aquí de observar e identificar la necesidad de los estudiantes para tomar decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, yo me imagino y pienso de que esto debe darse ya. ¿Evaluación diagnóstica? ¿Perdón, maestro?
Con la evaluación diagnóstica. Ya, ahí miren, claro, por ahí vamos a encontrar algunas estrategias para poder ir recogiendo esta información. Otra cosa más que considera acá, miren, considerar las evidencias obtenidas de las evaluaciones de logros de aprendizaje durante la planificación para tomar decisiones respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. La pregunta es, maestros, ¿nosotros debemos recoger evidencias en cada sesión que trabajemos con los estudiantes? ¿Qué dicen? ¿Podremos ser conscientes de que nos llenemos de evidencias sesión y lo podremos realmente ir valorando todas ellas en cada una de las actividades? Pues que debemos ir construyendo esas evidencias en el proceso, ir observando cómo el estudiante produce y al final de observar qué es lo que ha alcanzado. ¿Qué dice? Maestros, ¿cuántas evidencias ustedes recogen a la semana? ¿Cuántos bloques tienen? ¿2 o 3? Bueno, maestro, generalmente tenemos 3. Y bueno, sí recojo, bueno, yo que dije que recordaba hace rato, porque la verdad es que estuve ausente del sistema educativo 2 años y he regresado 3 meses el año pasado. Pero bueno, sí, yo trato de recoger, por ejemplo, en mi caso, de que cada semana ya tener una evidencia y tener ya prácticamente como una evidencia, ¿qué le digo? Una notita pongo ahí de cómo los chicos van logrando, si se van acercando a lo establecido como logrado, porque ya sabemos pues que no, que es un poquito, hasta mis estudiantes me decían, es abstracto, profesora, porque la verdad es que no sabemos por cómo es logrado, destacado. Entonces ya, bueno, nosotros en la rúbrica yo siempre les presento la rúbrica, qué es lo que tienen que hacer para que saquen un AD, un A, porque la expectativa de los chicos es siempre llegar a la A, ¿no? Cuando yo regresé, por ejemplo, no, profesora, nosotros hemos tenido 18, 20, ¿dónde están? Le digo, miren chicos, en primer lugar, no hay promedio, así que no se preocupen. En segundo lugar, las competencias van progresivamente, de menos a más. Aunque hay casos en que hay chicos que se preocupan más al inicio y al final pues como que la tiran la toalla y dicen, bueno, de todas maneras voy a probar porque ya trabajé en los primeros bimestres. Le digo, ya no. Ahora sí, todos tienen que ir progresivamente, todos los días ir preocupándose más porque no hay promedio y la nota final es la que obtiene. Entonces, bueno, yo siempre he tratado de tener mi rúbrica y poner después su A, su logrado, inclusive algunos dicen, ay, pero ¿qué es eso de A y un signo más? O sea, como que cuando yo ponía un signo A, pero un menos, era porque tenía que reforzar a ese niño, porque en realidad él sí daba, pero lamentablemente las limitaciones que tiene en la formación de la primaria, especialmente en primero, pues como que les limita. En la división, creo que eso pasa en todos los centros educativos, creo que en la división de decimales pues tienen cierta dificultad, ¿no? Entonces sí, pero para conocer las necesidades de aprendizaje, para conocer las dificultades que tienen los chicos, por lo menos tiene que pasar, en mi caso pasa un bimestre, entonces ya ahí con certeza yo puedo decir, a este grupo le falta esto, al otro grupo le falta el otro, este está muy bien en esto, y los puedo hacer trabajar entre pares, y ya veo la estrategia. Así generalmente lo trabajo. Muy bien, maestra. Es que mire, por ejemplo, también acá hay otra parte de lo que es la orientación para la evaluación formativa y está dentro de la resolución 094, ¿no? Nos dice que la evaluación formativa permite identificar y valorar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en los diversos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de ella, los estudiantes conocen y comprenden los aprendizajes esperados para que se involucren y avancen en el desarrollo de sus competencias. Entonces, aquí para el efecto, miren, nos sugieren, nos dice que el maestro debe elaborar y comunicar los criterios de evaluación. Ahora, aquí también la pregunta de Mil es, ¿no? Por ejemplo, los criterios de evaluación, ¿a partir de qué debo de elaborar? De los estándares de aprendizaje, de los desempeños de aprendizaje. El año pasado nosotros lo elaborábamos a partir de los desempeños, ¿recuerdan, maestros? Y también se debe comunicar de manera clara el propósito de aprendizaje. Entonces,
Esto es importante, miren, lo estamos mirando acá y en la medida que lo vayamos organizando y en los documentos vamos a tener que clarificar bien y ver de dónde lo vamos a tener que construir. Ahora, la evaluación, vamos a empezar con una evaluación diagnóstica, como dicen todos, y durante el proceso de aprendizaje se va desarrollando la evaluación del progreso de las competencias. Ahora, la evaluación diagnóstica, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Será prudente evaluar todas las competencias nosotros en matemática? ¿O será evaluar la competencia que lo vamos a priorizar al inicio? A ver, para mirar cómo está el estudiante, para empezar a trabajar en esa competencia. ¿Qué dicen? Por ejemplo, en primer año de secundaria, ¿ustedes creen que es prudente evaluar las 4 competencias de matemática? Y vamos a empezar a trabajar la competencia de cantidad, que es la que nos va a vincular con el nivel primaria de manera directa. ¿Será necesario hacer evaluación de las 4 competencias o de repente plantear una situación de evaluación que sea interesante y que nos permita mirar cómo el estudiante responde, ¿no?, con sus conocimientos de la competencia de resolver problemas de cantidad que trae de educación primaria? ¿Qué opinan, colegas? ¿Se debe hacer a todas las competencias o a una, la que vamos a empezar a trabajar? ¿Qué dicen, maestros? El diálogo está abierto. A ver, ¿qué dicen? Maestro José. Dígame, maestro. Quisiera aportar al respecto, ¿no? Por ejemplo, en las instituciones que he trabajado, ¿no? Ni siquiera esa evaluación diagnóstica, obviamente aplicamos una serie de preguntas, muchas veces, ¿no? Inclusive para marcar, se aplica, bueno, al final pues, ni siquiera creo que el docente lo revisa. Yo pienso que muchos docentes, ¿no?, por cumplimiento lo hacen, ¿no? Ni siquiera no se analiza de manera colegiada, entonces. Y seguimos cayendo en eso, ¿no? Son pocos docentes que realmente utilizamos para bien esa evaluación diagnóstica, ¿no? Ese sería mi análisis, ¿no?, donde he apreciado en las diferentes instituciones, maestro José. Muy bien. O sea, en cristiano, un saludo a la bandera de la evaluación diagnóstica. Así es, maestro. Ya, por ahí la pregunta yo les decía, ¿hasta qué punto será prudente evaluar todas las competencias si con la que vamos a trabajar siempre vamos a empezar con una? Profesor José. A ver, maestro, primerito, a ver, disculpe, maestra, a ver, el maestro, ¿quién fue el que le empezó? Profesor José. A ver, mire, yo particularmente, analizando las evaluaciones diagnósticas, cuando se toman todas las competencias, un poco que se pierde la perspectiva, ¿no? Entonces, al final se resume en todo. Me parecería excelente si se le hace por competencia, concluimos y ya veríamos los resultados más eficaces, ¿no? Más pertinentes, por cierto, porque finalmente no se llega a una conclusión. Gracias, José. Ya. A ver, maestra. Maestro José, yo creo que por la necesidad de la elaboración del programa anual y para saber cómo los chicos están y poder ver qué competencias necesitan ponerle, qué contenidos, ¿no?, matemáticos dentro de las competencias, de las 4 competencias, porque el programa anual de todo el año considera las 4 competencias. Necesitamos poner mayor énfasis, qué contenidos allí escoger, seleccionar. Yo creo que por ese detalle tendría que ser la evaluación diagnóstica al inicio de las 4 competencias, porque si hacemos una sola, claro, nos va a ayudar para la primera unidad, pero tenemos que elaborar una programación anual primero, ¿no?, completa. Claro, sí, entonces, yo lo entiendo. Solamente por el hecho de que necesitamos nosotros incluir aquellos contenidos temáticos que necesitan los chicos ser trabajados, reforzados o viendo incluso las estrategias para poder trabajar con ellos y ayudarles a mejorar en lo que están débiles o están mal. Me parece que tendría que tomarse al inicio, antes de, ¿no? Las 4. Porque si luego las 4, para que sea insumo del programa anual. Ya. Maestro José.
Dígame, maestro Efraín. ¿Me permite? Sí. Bien, a su pregunta, maestro, considero que si ya se está priorizando la primera competencia, resolver el problema de cantidad, entonces, y recordemos que el campo temático es amplio, por ejemplo, para un alumno de primer grado, entonces sería conveniente hacer la evaluación diagnóstica de esa competencia para ver con qué empezamos. Por ejemplo, puede ser que identifiquemos ahí con la evaluación diagnóstica que el alumno no hace operaciones muy bien con los números naturales, ¿no? O si ya los alumnos ya hacen muy bien sus operaciones, pero de repente con fracciones, no lo básico, con decimales. Entonces, si ya se prioriza la primera competencia, entonces habría que evaluar en la evaluación diagnóstica en esa competencia, porque recordemos que la evaluación diagnóstica es al inicio, pero también es durante y al final, ¿no? No siempre es durante todo el año la evaluación diagnóstica, cada 2 meses o cada bimestre. Esa es mi opinión, maestro. Ya. A ver, la evaluación diagnóstica en realidad nosotros lo vamos realizando durante todo el tiempo, ¿no? Porque al final de cada periodo, los resultados que obtenemos nos sirven como base para poder planificar el siguiente periodo. Pero yo les decía, ¿no? Y la maestra Carmen decía, con el fin de planificar, debemos de tener resultados de un diagnóstico para poder organizar los contenidos. ¿Nosotros evaluamos contenidos o evaluamos competencia? Competencia. Ya. Muy bien. Evaluamos competencia. Y los contenidos son el recurso, ¿no? Uno de los recursos para poder desarrollar la competencia. Pero miren, si observamos nosotros para poder incluir como un diagnóstico al inicio, tenemos resultados del CIEGIE, que es una fuente del desarrollo de la competencia aparentemente durante el año anterior. Entonces sí tenemos más o menos una idea, ¿no? Cómo se encuentran los estudiantes. Porque si evaluamos, por ejemplo, las 4 competencias, vamos a tener resultados. Empezamos con una, porque no podemos trabajar 2 simultáneamente, ni 3 ni 4. Entonces, yo creo que haciendo un análisis más un poquito frío, lo ideal sería tomar una situación de evaluación para mirar cómo es que realmente el estudiante, si es que hay coherencia entre lo que tenemos del CIEGIE y lo que recibimos, tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, vamos a recibir estudiantes en primero de secundaria, todos con A, tomando una situación de evaluación, considerando el estándar del 5º ciclo, a ver cómo responden, si es que realmente hay coherencia entre esos resultados del CIEGIE y lo que nosotros encontramos para empezar el trabajo ya con el estudiante. Entonces ahí, eso sería, miren, muy importante también. Y ahora, ¿será prudente manejarlo en una semana como una unidad 0 que se llama, o sería de alguna forma que el maestro lo vaya desarrollando en función a cómo se va desarrollando su horario, ¿no? Porque el año pasado creo que lo hemos planificado como una unidad 0. Entonces, por ahí, por ejemplo, si es que nos ha dado resultado, sería interesante mirarlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra cuestión, maestros, que les invitaría que cada uno de ustedes vaya también analizando esta parte. Después, aquí también, no sé, en cada colegio van a tener que mirar su calendarización. Algunos se va a trabajar por bimestres, otros trabajan por trimestres. A nosotros en el área matemática, ¿qué nos convendría trabajar? ¿Por bimestres o por trimestres? ¿Qué dicen? Trimestres, ¿no, maestro? Por trimestre. Si hablamos de trimestres, más o menos tenemos, miren, son 39 semanas, tenemos 4 competencias. Para mirar el progreso de la competencia es algo que no tiene sentido, por ejemplo, verlo en 2 semanas o en 3. Tendríamos que tomar por lo menos unas 4 semanas, ¿no? Para poder verlo. Entonces, ahí tendríamos la oportunidad de organizar bien. Algunos por trimestres. Ahora, las competencias
y ya sabemos, no es obligatorio trabajarlas todas en cada periodo. Entonces, tendríamos que ir viendo cómo podemos, de acuerdo a la realidad, si algunos maestros lo toman todo, pero imagínense, tengo un periodo, una unidad, un bimestre de 13 semanas. Sí, sería 13 semanas. Un bimestre, no. Menos sería. 13, son 39. No, pero bimestre. Bimestre sería 10, 9 o 10 semanas. Entonces ahí habría un promedio. 9, 10 conforme está ahí en la calendarización. Claro, sería un promedio de 2 semanas a 2.5 por competencia, y ahí es que no se logra, pues. Bueno, la idea es trabajar eso. Vamos a ver cómo lo organizamos. En esta parte, maestros, entonces esta resolución yo les agradecería que lo leyeran bien, y vamos a este documento de acá. Este documento todavía creo que no sale o va a salir, que es lineamientos para la diversificación curricular en la educación básica. Entonces acá hay algunas cuestiones que es interesante que antes de empezar el trabajo nosotros lo podamos leer. Y les voy a pedir que por favor aquí me ayuden a definir estas cuestiones como marco de referencia para empezar a trabajar. A ver, vamos ubicando la página número 9. A ver, aquí, empecemos en la página 9. A ver, ¿quién me ayuda a leer? ¿Qué es diversificación curricular? A ver, maestros, vamos ayudándome aquí para poder leer y compartir. A ver, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Yo puedo. A ver, maestra. Bien. La diversificación curricular es el conjunto de procesos que da respuesta a las características, necesidades, intereses, potencialidades individuales o de un grupo de estudiantes en un territorio determinado y en su interacción sociocultural, lingüística, económica, productiva, ambiental, geográfica y de desarrollo, permitiendo articular y adecuar las distintas instituciones educativas, programas y propuestas educativas que se implementan en el territorio, teniendo como premisa los elementos del Currículo Nacional de Educación Básica. Muy bien. Entonces, la diversificación curricular debe garantizar, dice, la pertinencia y la relevancia del proceso educativo. Es pertinente cuando atiende a las necesidades específicas, individuales y generacionales de los estudiantes de una región, como de las demandas educativas que se desprenden de los problemas y potencialidades del desarrollo local y regional, y es relevante en tanto que contribuye a que los estudiantes desarrollen las competencias propuestas en el currículo nacional. Miren, aquí en esta parte, maestros, cuando hablamos de esta diversificación, en donde debemos realmente hacer un buen proceso de diversificación está en el proyecto curricular. Ahí en nuestra área, por ejemplo, debemos hacer un análisis bien minucioso de cómo nosotros lo podemos organizar todo el currículo desde los niveles que tengamos, ¿no? De primer grado de primaria hasta quinto de secundaria o pura secundaria, dependiendo de ello, para que cuando uno ya desarrolla esta diversificación para hacer la programación anual, lo tiene listo. Yo les voy a mostrar una plantilla, a ver si de repente les agrada, y lo hacemos así, que es diferente a las que he trabajado anteriormente. Muy bien. Y en este proceso de diversificación curricular hay 3 procesos, ¿cierto, maestros? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos 3 procesos, maestros? Contextualización, adecuación y adaptación curricular. Exacto. La contextualización, la adecuación y la adaptación curricular. Muy bien. Empecemos. A ver, maestro Efraín, ¿qué es la contextualización curricular? Sí, dice, es situar el aprendizaje dentro de la heterogeneidad del territorio, lo cual implica un análisis de la caracterización y diagnóstico territorial que contempla la identificación de las necesidades de aprendizaje
la identificación de brechas, las realidades ambientales, sociales, políticas, económicas, culturales y geográficas, y en donde se caractericen a las poblaciones y territorios y las principales brechas de desigualdad que enfrentan. Además, incorporan las prácticas y referentes socioculturales, la diversidad lingüística, los saberes y conocimientos, la historia, las prácticas socioproductivas, la tecnología, entre otros aspectos propios de las dinámicas, características y diversidad del territorio para el desarrollo de competencias de los estudiantes en su contexto y en el mundo globalizado. Además, permite reconocer y valorar la diversidad como una riqueza local, regional y nacional, y propiciar el diálogo intercultural e inclusivo que fortalece la identidad y el respeto hacia el otro, así como la complementariedad entre los conocimientos académicos y los saberes locales, regionales, nacionales y del mundo globalizado. Este proceso se lleva a cabo a nivel regional, redes, instituciones educativas y programas educativos y en el aula. Miren, muy bien, maestro. Entonces, este proceso de diversificación se hace a nivel regional, se hace a través de redes, ¿no? Por ejemplo, hay zonas donde trabajan en redes. Creo por la zona donde usted trabaja, maestro Efraín, trabajan en redes educativas, ¿cierto? Sí, también hay redes constituidas, maestro. Muy bien, a nivel de las instituciones educativas y programas y en el aula. Mire, entonces, y en esta diversificación se tiene que considerar muchos aspectos, ¿no? Aspectos del contexto, de la realidad, del entorno en el cual está la institución educativa, en el cual se desenvuelve también el estudiante. Entonces, estas dinámicas hacen de que este proceso sea un amplio, ¿no? Porque hay que mirar el entorno, no solamente el entorno de la institución, sino la misma institución y también al final, en función a ello, hay que mirar los intereses y necesidades de aprendizaje del estudiante. Muy bien. Ahora, a ver, ¿quién nos ayuda con lo que es adecuación curricular? A ver, una maestra. A ver, ¿han venido las maestras? Adecuación curricular. Aquí vamos a mirar a ver si en matemática podemos hacer adecuaciones curriculares o qué es lo que podemos hacer en matemática. A ver, maestra. Hola, profesor. A ver, maestra. Son ajustes curriculares, metodologías, estrategias, recursos internos y externos o didácticas, así como la priorización o incorporación de competencias, que se realizan con el fin de responder a las características, potencialidades, demandas y necesidades de un grupo particular de estudiantes en el territorio. Esta adecuación se concretiza tanto en propuestas educativas para atender de manera específica y diferenciada a diferentes grupos de estudiantes, ya sea a nivel de aula, red, institución educativa o programa educativo, así como en la creación de modelos de servicio educativo que tienen como fin responder a las características y demandas educativas regionales y que parten del análisis y reconocimiento de la heterogeneidad del contexto. Miren, aquí entonces, la adecuación se hace, yo puedo adecuar la parte metodológica, las estrategias, los recursos con los que yo voy a trabajar, y me dice así como la priorización e incorporación de competencias. ¿Nosotros podremos incorporar competencias, colegas? ¿Podremos incorporar competencias dentro de nuestra adecuación que hagamos? No, ¿verdad? Pero sí podemos priorizar, ¿no? Podemos priorizar la competencia que nosotros vemos en función a los resultados de la evaluación diagnóstica para empezar el trabajo. Ahora sí, las metodologías, las estrategias, recursos se tienen que ir adecuando. Y lo hacemos en función a un estudiante o a un grupo en particular. ¿Qué dicen, maestros? En función al grupo. En función a un grupo, exacto. Y ahora, a ver, un varón para ver qué significa adaptación curricular. A ver, ¿qué dice? A ver, un colega. Mi persona, maestro. A ver, maestro Fermín. Ya, adaptación curricular son ajustes y o modificaciones que se realizan al CENEF
para garantizar una atención personalizada que reconoce y valora las potencialidades del estudiante y minimiza o elimina barreras educativas que limitan su aprendizaje y participación para desarrollar las competencias establecidas en el CENEF. Por lo tanto, requiere de un proceso de reflexión crítica por parte de los docentes sobre las expectativas que se tiene sobre el estudiante, identificando y construyendo visiones estereotipadas y de bajas expectativas existentes hacia ellos. Miren, y esto se da de manera que ya no se da de manera grupal, sino se hace en función a quién, maestros. Este es de manera específica en función a un estudiante, ¿cierto? Acá bien claro te dice aquí de que se reconoce y valora, garantiza una atención personalizada, los ajustes o modificaciones que se realicen. Entonces, generalmente nosotros en matemática, maestros, ¿cuál de estos tres procesos trabajamos mayormente? La adecuación, maestro. La adecuación mayormente. Claro, porque miren, nosotros podremos agregar contenidos o quitar contenidos de repente de matemática para poder hacer el trabajo. Podemos de repente obviar algunos contenidos que nos sirvan, que de repente no es útil aquí en Trujillo y que sí es útil, por ejemplo, en Cajamarca o en Lima o en Arequipa o en Moquegua. ¿Qué dice? ¿Será posible esto? ¿Qué dicen, colegas? ¿O es que el orden lógico de la matemática nos limita de repente a mirar o de repente a elegir algunas estrategias específicas para evitar de repente que el estudiante, no por su naturaleza misma, digamos, saben que yo no voy a trabajar con ellos de repente números irracionales porque de alguna forma no lo necesitan, no es necesario dentro de su formación. Entonces, miren, estos aspectos de la diversificación que tiene que ver en la contextualización, en la adecuación y la adaptación, lo vemos entonces en el proceso. Ahora, miren, en el desarrollo de los lineamientos, este documento me encantaría que por favor lo leyeran. Ya les he compartido en el grupo. Si no lo tienen, seguro el maestro Donato lo va a colgar en el Drive, y aquí tenemos todo lo que es el trabajo de diversificación, que es lo común, ¿no? Lo que siempre hacemos. Entonces, tenemos que ir desarrollándolo en función a nuestra realidad. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de ir organizando, documentos. Y algo aquí, maestros, me encantaría también que lo viéramos esto de acá para pasarles a mostrar un esquema de planificación anual que trabajamos el año pasado y que le hemos hecho algunas modificaciones para organizar ahora sí el trabajo en sí. Miren, aquí hay una diapositiva que me encantaría que lo analizáramos y escuchar la opinión de ustedes. Competencias, dominios, docentes, claves para la planificación curricular. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos de comprender, maestros? ¿Cuál es el punto de partida para empezar a planificar? ¿Qué dicen, colegas? ¿Cuál es lo primero? Para planificar la evaluación, para hacer todas las unidades, ¿qué es? Comprender, un análisis de las competencias, maestro, de las 4 competencias de nuestra área. Miren, dice, las competencias. Claro, comprender, reconocer las exigencias de las competencias según la complejidad que se expresa en los estándares de aprendizaje. Eso es número 1. A ver, yo les pregunto, maestros, a todos, ¿cuál es el insumo básico, por ejemplo, para trabajar la primera competencia que resuelve problemas de cantidad? ¿Qué es lo que el estudiante debe de conocer? Y yo como maestro también debo de tenerlo como base. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para empezar a trabajar la competencia resuelve problemas de cantidad, colegas? Es como más o menos un pequeño adelanto para cuando lo vamos a analizar cada competencia, porque lo vamos a analizar cada una. ¿Qué dicen, colegas?
¿Cuál es el insumo básico para trabajar resuelve problemas de cantidad? Maestro, que conozca o que domine en todo caso las 4 operaciones básicas. ¿Será? ¿Qué dicen, maestros? Opiniones. ¿Ustedes creen que toda la competencia se construye a partir de las 4 operaciones? ¿Qué dicen, colegas? Que comprenda la noción de número, pero o del sistema numérico que va a trabajar. ¿No? Y ahí de repente algo más interesante, ¿no? O sea, más específico, que el estudiante entienda qué es cantidad. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es cantidad? ¿Cómo ustedes comprenden? Me dicen, por ejemplo, resuelve problemas de cantidad. Muy bien, ¿y qué es una cantidad? ¿No? Desde ahí empezamos. ¿Qué es una cantidad? Cardinal de un conjunto. Cuantificación. ¿Qué dicen, colegas? ¿Qué es una cantidad? Ya, que quede ahí el debate. ¿Perdón? Quería decir algo. A ver, maestra. Una porción, llamémoslos cantidad, a una porción de una magnitud, o se puede decir también que es, una cierta un cierto número de unidades, cifras, qué sé yo. Más o menos algo así, ¿no? Cantidad. ¿Alguna otra idea de cantidad, maestros? Muy bien, y a que quede ahí, maestros, miren, la cantidad, ustedes saben que es el resultado de algo, de una acción que realizamos. Generalmente, las cantidades se obtienen de 2 maneras, ¿cierto o no cierto? Las cantidades discretas, ¿cómo lo obtenemos, maestros? Por conteo, maestro. Por conteo. Conteo, ¿cierto? O sea, son acciones de conteo y el resultado me obtengo una cantidad que es discreta. Y esas cantidades, maestros, miren, en los informes de la UMC encontramos de que la mayor dificultad que tiene el estudiante, y de hecho, para que el estudiante tenga esa dificultad, también nosotros los maestros, es que estamos acostumbrados no a trabajar casi con cantidades discretas y que son las que más utilizamos diariamente. Y la otra forma también de obtener una cantidad es, aparte de contar, ¿qué es? Por medición, las continuas. Por medir, y esas son las cantidades continuas. Y generalmente nosotros nos dedicamos a trabajar cantidades continuas. Muy bien. Y si pasamos a la otra competencia, a resuelve problemas, por ejemplo, de gestión de datos e incertidumbre, ¿cuál es el elemento básico que el estudiante nunca debe dejar de comprender para empezar todo el trabajo estadístico? ¿Cuál es? A ver, maestros, ¿qué dicen? ¿Cuál es la piedra angular para empezar a construir todo el conocimiento estadístico, todo el proceso estadístico? Variable. La variable, ¿cierto, maestra? La variable, porque la variable te indica, te dice el tipo de datos, qué tipo de datos vas a recoger, en función a ello también qué tipo de instrumento vas a utilizar para recogerlo, para procesarlo, organizarlo, analizarlo, interpretarlo. Y cuando hablamos de la competencia de resuelve problemas de forma, movimiento y localización, ¿cuál creen que es el objeto básico sobre el cual debemos construir todo? ¿Qué creen que es? Ya tenemos de 2 competencias, la cantidad y la variable. ¿Y de forma, movimiento y localización?
Debe estar a flor de piel, maestro, estos, porque este es nuestro trabajo. A ver, ¿qué dicen? Nadie. Y cuando habláramos de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, ¿cuál creen que es lo básico que uno debe de construir para poder trabajar? Porque en regularidad, hablamos de equivalencia y de cambio. ¿Cuál creen que es lo básico, lo elemental que el estudiante debe de identificar? ¿Sería magnitud, maestro? Las magnitudes. La magnitud, y de la magnitud viene lo más elemental que viene a ser en este caso lo que es el patrón, ¿no? Lo que en realidad viene de ahí. Y concluimos ya con lo que es cambios, magnitudes. Esa parte es interesante. Miren, solamente es un adelanto. Entonces, las competencias es fundamental. Vamos a dedicar... Maestro, y en forma y movimiento tendría que ser las figuras. Claro, es la figura, pues que es una figura geométrica, ¿no? A partir de ahí, lo que en el currículo no está como figura geométrica, sino con qué término está en el currículo. ¿Qué dice en el currículo? Forma, dice forma bidimensional, forma tridimensional, pero esa forma está adoptada con la característica de figura, ¿no? Toda figura tiene dos características. ¿Cuáles son? Toda figura geométrica. ¿Cuáles son sus características? Longitud. Su forma y su tamaño. La forma y su tamaño. Sí. Exacto. Por ejemplo, una recta. ¿Qué forma tiene? Una recta. ¿Qué forma tiene? No tiene. Simplemente recta, no tiene grosor. Pero sí tiene una forma lineal, ¿no? Tiene una forma lineal, pero no tiene ¿qué? No tiene tamaño. No lo puedo medir. No tiene tamaño, ni tiene grosor. No tiene medida. Entonces, la línea recta, la línea no es una forma geométrica, no es una figura geométrica. El punto tampoco, el plano tampoco. Entonces, miren, ahí nos ayuda mucho. Luego, el otro dominio que debemos de tener para poder planificar es el contexto. Miren, me dice, preguntándose sobre las características del contexto en el cual se desarrollan, sus aprendizajes los estudiantes, qué potencialidades tiene el contexto, qué problemáticas se encuentra, cómo estas potencialidades y problemáticas pueden ser utilizados como aspectos relevantes y significativos para producir aprendizajes. Y en cada realidad, en cada institución vamos a encontrar un contexto que rodea a la institución. Y dentro de la misma institución también hay potencialidades dentro de la comunidad educativa. Entonces, a partir de ello, debemos de identificarlo esto y hacer una sinergia con la parte C que dice necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes. En ese caso dice es necesario identificar con claridad el nivel de desarrollo de la competencia por parte de los estudiantes, es decir, analizar las evidencias de aprendizaje. Y miren la parte D. ¿Qué les parece esa parte D? ¿Qué dicen maestros? ¿Qué dicen con la parte D? ¿Están de acuerdo o no? Que es otro elemento vital para planificar. ¿Qué dicen maestros? ¿Están de acuerdo o no? Definitivamente, maestro. A ver, ¿qué dice la parte de el dominio disciplinar? Para desarrollar competencias es importante el dominio de la disciplina. Un docente que tiene dominio y manejo disciplinar podrá planificar adecuadamente respondiendo al desarrollo de la competencia y el conocimiento de aspectos claves de la disciplina. Miren,
Para uno poder realmente planificarlo de manera adecuada, en este caso el grado que uno trabaje, gran parte de repente nos facilita es el conocimiento del área, el conocimiento disciplinar. Y nosotros, por ejemplo, hay que hacer un análisis, ¿no? Quizás en el área de matemática, ¿ese es un punto débil o no es un punto débil que tenemos, maestros? ¿Qué dicen? Es una debilidad. Será la maestra, a ver, Maribel nos dice que sí es una debilidad en nosotros. ¿Qué dicen los demás? En algunos quizás no lo manejan muy bien la parte disciplinar, pero yo pienso y veo que en un buen grupo de maestros todavía tenemos esa debilidad del manejo disciplinar. Lo conocemos el área completitud, por lo menos la parte de la educación básica, entonces ahí tenemos también algo que reflexionar, ¿no? ¿Cuánto es necesario que uno pueda revisar, pueda leer un texto y no quedarse solamente con lo que nos dan de repente para desarrollar la actividad? Porque el estudiante necesita aspectos del dominio temático que el maestro lo pueda aclarar. Y la última parte, pues ya es el arte, ¿no? De cada uno, la pedagogía y didáctica para la enseñanza y aprendizaje, el dominio de técnicas, recursos para cada competencia. Entonces, miren, maestros, este es de manera directa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo mañana les voy a proponer los 8 grupos de sesiones, porque esta ha sido una cuestión introductoria. Les voy a proponer, pero yo les voy a pedir ese gran favor que me ayuden a leer los documentos que les vamos a enviar para cada una. O sea, para cada sesión, por ejemplo, vamos a empezar la primera sesión el lunes hablando del enfoque, el propósito y enfoque del área. Así bien definido, claro. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de matemática? Si nosotros sabemos que el enfoque del área de matemática es el enfoque centrado en la resolución de problemas, pero debemos de saber por qué, en qué se fundamenta y qué es lo que hace, por ejemplo, que nosotros no debemos de seguir pensando solo en Polya cuando hablamos del enfoque de resolución de problemas, porque siempre nos mencionan resolución de problemas, directamente nos vamos a despertarlo a Polya, en nuestra mente aparece en nuestra almohada en donde uno esté, pero y sabemos que Polya es una parte, pero hay otros recursos adicionales que hacen que el enfoque de resolución de problemas sea lo medular que uno debe manejar en esa parte. Cuando hablamos de competencias, por ejemplo, cuando hablamos otro día, competencia de cantidad. Ahora la gran pregunta de Mil es cómo lo vamos a analizar. Les presento lo siguiente. Si les agrada, les comparto el esqueleto para poder trabajar. Pero miren, aquí les voy a mostrar, por acá tengo, a ver, aquí. Miren, les voy a mostrar algo que estoy trabajando. Entonces, si les gusta, lo podemos de repente implementar. Es una matriz diferente a la que hemos tenido siempre. Me van a permitir aquí solamente mostrarles el esqueleto. No lo vamos a ver. Miren, la idea aquí es definir la competencia, mirar las capacidades que se combinan para poder movilizar la competencia, pero en el estándar de cada ciclo, por ejemplo, yo me voy a dedicar a construir con ustedes el trabajo de primer año de secundaria. Entonces, para ello, me he tomado el gusto y la paciencia de hacer un análisis del estándar del quinto ciclo, del sexto ciclo y del séptimo ciclo. Y miren ustedes lo que podrán observar lo que nos pide realmente el estándar. Primera vez que me he puesto a analizarlo un poco más a detalle, y ustedes pueden observar, por ejemplo, miren, en el estándar del quinto ciclo me dice, resuelve problemas referidos a una o más acciones de comparar, igualar, repetir y repartir cantidades. Aquí me lo he copiado desde ya. A partir y repartir una cantidad. Este era para el quinto grado. Ya me acordé. Por acá lo estoy todavía mirando. Miren,
Y si ustedes ven, dentro del estándar, ahí están las 4 capacidades. Pero, ¿cuál es la idea de esto? Es que cuando nosotros elaboremos, por ejemplo, la rúbrica de cada unidad, lo miremos ahora al estándar. Y en el momento que lo tengamos que hacer, les voy a explicar la razón por la que debemos considerarlo, porque es la que nos ayuda a orientar de manera más precisa el desarrollo de la competencia. Miren, aquí he hecho un análisis así, ¿ve? La capacidad, las 4 capacidades y parte del estándar uno por uno, miren. Igualito acá, ¿ve? Cuando ustedes ven, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la complejidad del 5º ciclo para el 6º? Miren, en el primer caso les dicen que puedan comparar, igualar cantidades, nada más. En cambio, ¿qué te pide para el 6º ciclo, que es primero y segundo de secundaria? Te dice que el estudiante debe resolver problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes. ¿Se dan cuenta? Miren, lo que muy bien decía la maestra Maribel, la magnitud es clave, ¿no? Pero ¿qué es una cantidad? Es una porción de una magnitud, ¿no? Que resulta de contar o de medir. Ya está. Y miren, para el 7º ciclo, ¿qué nos pide el 7º ciclo? En el 7º ciclo me dice, resuelve, aquí lo voy a poner de color negrito, porque ahí ese era el color correcto, no sé por qué lo he cambiado. A ver, ¿qué dice? Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas, magnitudes e intercambios financieros. Entonces, miren, colegas, analizando aquí, esto es lo novedoso que les voy a plantear. Si ustedes gustan, lo hacemos de todas las competencias, o si no, simplemente quedará esto para el recuerdo ahí en la foto, porque yo les voy a pasar el esqueleto, yo quiero que lo hagamos. No les digo, les voy a pasar todo así, ya no tendría sentido, ¿verdad? La idea es hacerlo. Miren, maestros, observen aquí un detalle bien interesante. Me dice, desde 5º grado de primaria, miren, maestros, cómo es que se va analizando algo hasta el final. Por ejemplo, voy a coger lo que es fracciones, ¿ya? Miren, por ejemplo, ¿cuántos significados de fracciones existen, maestros? ¿Cuántos significados de fracciones tenemos? 5 significados, 5. 5, miren. Y aquí ustedes tienen hasta qué grado y desde qué grado debemos empezar a trabajar fracciones. Por ejemplo, yo recuerdo con la maestra Maribel, creo participamos en un curso, no recuerdo de qué, ¿no, maestra? Una vez, y hablábamos de esto de las fracciones, ¿recuerdan? No recuerdo en qué curso nos habíamos metido una vez. Aquí ven, ahí están los 5 significados de fracciones. Miren, en 5º grado de primaria, ¿qué tipo de significado te pide? Simplemente que trabajes la fracción como operador. En 6º, como parte todo y como operador. En 6º grado, ¿qué te pide? La fracción como operador y la fracción como ¿qué, maestros? Como cociente. ¿Sí lo observan? Sí. En primero de secundaria te pide la fracción como medida. Y en segundo de secundaria, recién te pide la fracción como ¿qué? Razón. Como razón. Claro, el operador aquí ya está cristalizado como fracción. Por ejemplo, lo que creo que la maestra Amparo decía al inicio, aquí hay que diferenciar bien. ¿Ustedes en qué grado se construye realmente el conjunto de los números racionales, maestros? ¿En qué grado? ¿Se construirá en primero, en segundo o en tercero? ¿En qué grado se construye formalmente los números racionales? Tercero. En tercero se consolida, pues. ¿En dónde se define, en dónde se establecen las características de los números racionales? Son en segundo. Segundo. En primer año se trabaja lo que son naturales, son enteros, fracciones y sus equivalentes en expresión decimal y porcentual. En segundo año se debe trabajar todo lo que es ya consolidar lo que es fracciones, número fraccionario, y se construye lo que es
el número racional. Miren, entonces yo me he tomado el gusto y de mirar aquí esto, por ejemplo, de ya no tener los desempeños de la forma como lo hemos tenido, sino de ir buscando la característica común que debe alcanzar al final de cada ciclo, donde dice, por ejemplo, aquí, expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de qué. Observemos, miren. Por ejemplo, yo miraba, ¿no? ¿Por qué el alumno no puede leer números? ¿O por qué nosotros en primer año o en segundo no le enseñamos descomposición polinómica, no le enseñamos que trabaje, por ejemplo, bases, sistemas de numeración, base 2, base 3, se ha perdido. Pero si nosotros miramos acá, maestros, miren cómo está bien definido en el currículo. Dice, aquí lo amplío un poquito para que lo observen. Miren, dice su comprensión de qué, en primer año de secundaria, valor posicional de las cifras de un número hasta los millones, ordenando, comparando, componiendo y descomponiendo números naturales y enteros para interpretar un problema en el contexto. Piensen, hasta millones nos pide en primero. Pero ¿qué dice? Valor posicional. Y yo les pregunto, maestros, ¿tenemos o no tenemos dificultades que el estudiante, cuando le damos un número de 6, de 8 cifras, en primer año no lo puede leer? Lo puede escribir, que uno lo dicte peor, ¿cierto o no cierto, maestros? Cierto. Ya, y miren qué dice aquí en el otro, miren, valor posicional de las cifras de un número hasta millones, hasta los millones, al ordenar, comparar y componer y descomponer, miren. Aquí, los números enteros y los números racionales en su forma fraccionaria y decimal. A ver, entonces, en esta parte, maestros, aquí me interesa mucho que nosotros lo podamos ver, mire. Y después también me pide la diferencia entre la descomposición polinómica y otra en factores primos. Yo decía, no encontramos aquí, por ejemplo, los divisores, no encontramos el mínimo común múltiplo, máximo común divisor, pero haciendo un análisis bien minucioso de esta parte, maestros, aquí lo encontramos. Encontramos todo lo que es las propiedades de los números. Miren aquí qué dice, maestros. Propiedades de los números. ¿Cuáles son las propiedades de los números, maestros? ¿Recuerdan o no? ¿Cuáles son las propiedades de los números, maestros? ¿Qué dicen? Ahí ven. Las propiedades de los números está en sus múltiplos, sus divisores, cuando los números son compuestos, son primos, su cantidad de divisores. Esos son propiedades de los números. Y últimamente les pregunto, maestros, ¿se toma en cuenta mucho en la planificación esa parte? A ver, colegas, últimamente lo hemos abandonado, ¿cierto o no cierto? Buenas noches. Divisibilidad sería. Claro, todo lo que es divisibilidad es propiedades de los números. Y eso está en el currículo de manera explícita. Miren, entonces, esta parte, colegas, yo me he tomado el gusto de ir analizándolo uno por uno, y yo lo voy a analizar con ustedes así. Lo he hecho competencia por capacidad por capacidad hasta llegar al final. Así. Si ustedes gustan, la idea sería hacerlo de todas las competencias. Miren, por ejemplo, el nivel de complejidad aquí. El nivel de complejidad. Por ejemplo, a ver, de tercero, cuarto y quinto. A veces el maestro, ¿qué dice? Un micrófono está abierto, creo. A ver, ¿quién está con el Maestra Amparo. Ahí está. Gracias, maestra. A ver, miren aquí, colegas. Miremos el nivel de complejidad, por ejemplo, en la primera capacidad. Miren, ¿qué dice en la parte superior? Dice, establece relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar cantidades o trabajar con las tasas de interés compuesto y las transforma en expresiones numéricas o modelos que incluyen ¿qué? En tercer grado de secundaria, te dice operaciones con expresiones fraccionarias o decimales. Te dice que incluyen notación exponencial, interés simple, que trabajen con unidades de masa, de tiempo, temperatura y monetarias. ¿Qué te dice en cuarto?
operaciones con números racionales y raíces inexactas. Es decir, ahí empieza a trabajar los números, ¿qué, colegas? Los números irracionales. En cuarto te habla de notación exponencial y te habla de notación, ¿qué? Científica. En tercero no te habla de notación científica, te dice solamente notación exponencial. Y en quinto, miren, ¿qué te pide? Te dice operaciones con números racionales y algunos números irracionales como pi, epsilon, no recuerdo el nombre, o raíces inexactas. Notación científica, interés compuesto u otros modelos a su alcance. Y si ustedes miran, una vez que elabore el alumno el modelo, ¿qué debe de hacer? Miren, desde primero, ¿qué debe hacer? En primaria no hace esto. En primero de secundaria comprueba si el modelo o la expresión numérica representa las condiciones del problema. En segundo también comprueba. En tercero compara si dos expresiones construidas realmente responden a las condiciones del problema. En cuarto, evalúa si esas expresiones planteadas o modelos determinan cuál es la que mejor responde a las condiciones del problema. Y en quinto año, el estudiante debe tener la capacidad de evaluar si la expresión o modelo planteado reproduce realmente las condiciones de la situación, los puede modificar, ajustar para solucionar problemas similares. Miren, esta es una forma diferente. No sé qué opinan, si les agrada o lo seguimos haciendo la matriz como siempre lo hemos hecho. Este es lo diferente que les interesante, maestro. Excelente, maestro, interesante. Interesante, pero maestro, porque vamos a ver cómo va a progresar de forma progresiva el aprendizaje que tenemos que dar a los chicos, ¿no? Y cómo vamos, qué parte de ese contenido se va a desarrollar en cada uno de ellos y para poderlo trabajar, porque hay algunos docentes que la verdad que hasta ahora sí se han, en alguna ocasión, nos hemos tenido que saltar o nos hemos saltado a gusto, y creo que aquí sí tenemos algo que tenemos que ver la graduación del desarrollo del contenido, y me parece muy bien esta forma. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra opinión, maestros? Maestro, está muy interesante, solo que nos va a pedir, nos vamos a necesitar un poco más de tiempo porque es interesante revisar desde quinto, sexto grado de primaria para ver realmente cómo se avanza, ¿no? Pero un poquito de tiempo nos va a limitar. Ya, miren, yo les digo, maestro, aquí es cuestión de ponerle cariño y atención. Yo lo he hecho esto más o menos en, ¿qué le diría? Las matrices, recuerdan que tenemos matrices de los años anteriores que hemos trabajado. Es cuestión de leerlo, analizarlo e ir dándole la forma. Entonces, conmigo el día lunes, después que hacemos el enfoque, yo les voy a mostrar cómo lo trabajamos la competencia de cantidad. Pero si es que algún maestro ya lo quiere ir viendo, aquí nos vamos a dar cuenta de cómo es que inclusive la habilidad, lo que el alumno debe hacer, nos ayuda, pero de manera interesantísima. Por ejemplo, aquí, cuando yo he agregado a CABE, aquí en quinto año no mencionan números reales, pero por ejemplo la densidad, en quinto año el alumno debe tenerlo bien claro que es densidad para los racionales y para los reales. Y también debe asociar la noción de completitud, porque esa es la que asocia los puntos de la recta con los números reales. Entonces, por ejemplo, yo he visto que ahí hay una pequeña, de repente, un pequeño vacío, y yo lo estoy agregando, y eso sí es lícito. Dentro del proceso de diversificación sí es. Yo lo puedo hacer más explícito todavía esta parte que tengo acá. Entonces,
Ese es lo que les voy a compartir con ustedes, les voy a mostrar cómo lo trabajemos para que al final de todo tengamos este otro producto con el que trabajemos. No hay, por si acaso, no está en otro lugar, así que eso va a ser el producto que trabajemos acá. Entonces, a mí me encantaría, por ejemplo, que ya ustedes vayan leyendo las otras competencias. Conmigo lo construimos cantidad y vamos viendo a ver cómo lo podemos construir con ustedes, otro grupo de maestros, lo que es las otras competencias, de tal manera que al final tengamos unas matrices completas de las 4. ¿Aceptan el reto o no? Claro que sí, maestro. A ver, ¿quién se apunta con alguna? Para que vaya leyendo. A ver, maestra Maribel, ¿usted con cuál se apunta? Ya les di la muestra cómo se hace. A ver, ¿qué dice? Es bueno. La maestra Maribel va a hacer las 4. No, mucho las 4. Usted dice yo me distraje un poco. El grado, el ciclo. O una competencia. No, aquí es de toda la competencia completa, pues de secundaria tenemos que analizarlo desde el 5º ciclo para trabajar secundaria. Pero eso que nos ha mostrado usted es cantidad, ¿verdad? Sí, es cantidad. Ahí está. O sea, cantidad ya estaría lista ya. Claro, por eso yo me voy a encargar de cantidad. Yo mañana, el día lunes, yo les voy a mostrar cómo le construir, o sea, todo lo que tiene acá lo vamos a ir haciendo con ustedes de tal manera que lo puedan... Cantidad. Ya. Miren, y por si acaso aquí, yo me voy a tomar el gusto de, al final que lo terminemos, lo tengo en formato A3, lo he hecho en formato A3, de tal manera que lo voy a hacer y lo voy a mandar a imprimir y lo voy a pegar acá en mi pared para poder mirarlo más rápido. Así. Entonces ahí podemos organizarlo mejor. Porque la matriz anterior les muestro la matriz anterior, recuerdan las matrices anteriores, es así, ¿ve? Pero esta matriz no me convence. Miren, ¿ve? Esta es la matriz que hemos manejado siempre, ¿cierto, maestros? Ve. Sí, maestro. Entonces, mirando la que está planteándose acá, esta matriz ya está, que me digan, ¿lo ves el contenido? Sí, pues matemática tengo que ver el contenido, no me queda otra. ¿Estamos, maestros? Ya. Y para ir terminando, les voy a compartir este esquema. En el esquema de planificación curricular anual lo vamos a incluir el área, la descripción, el propósito y enfoque del área, las potencialidades y o problemáticas del contexto, potencialidades o problemáticas de la institución educativa y necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes. Y ahí la matriz pues, de lo que es la evaluación diagnóstica, la calendarización que falta actualizarlo y la matriz de unidades, y de ahí
es lo que debemos manejar en lo que es con los enfoques transversales. Entonces, tarea para el lunes, primera actividad, leer el propósito y enfoque del área. ¿En qué documento lo encuentran, maestros? ¿En qué documento encontramos el propósito y el enfoque del área? En el programa curricular secundaria. Sí. Ya, miren, aquí está, ¿ven? Programa curricular de secundaria, ya les he enviado. Ahí está el programa curricular y ahí también tenemos la descripción de cada competencia. Entonces, ¿qué debemos de leerlo bien? Ese programa curricular, pero también hay que mirar cómo es que las competencias de matemática, por ejemplo, se vinculan con los enfoques transversales, con las competencias transversales. Esa partecita también es necesario analizar y a ver si es que ahí encontramos alguna relación. Estos documentos yo les he compartido todos. Entonces, el día de hoy, esto ha sido simplemente una motivación, una introducción. Y el día de mañana les alcanzo la programación de las 8 sesiones